Hola, ya veo que se empezaron a conectar. Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Virginia Catalán. Los estoy acompañando desde Miami, Florida. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del abordaje nutricional para pacientes con diabetes. Como bien se sabe, la diabetes es una condición que afecta alrededor del 10% de la población en el continente americano. Esto incluye Latinoamérica, incluye Estados Unidos, incluye el Caribe. Hay países donde la incidencia de diabetes es un poco más alta, como por ejemplo Brasil. Brasil tiene una incidencia del 11.4% de diabetes. En países como México tienen una incidencia de diabetes de alrededor del 11 o el 15%, dependiendo de la referencia que se lea. Y países como Puerto Rico, por ejemplo, tienen hasta un 17% de incidencia de diabetes. De hecho, en el año 2000 se estimó que alrededor de 19 millones de personas padecían de esta condición en Latinoamérica y el Caribe, y las proyecciones indican que para el año 2025 este número va a llegar a 40 millones de personas con diabetes. Entonces, evidentemente es un tema súper importante y la nutrición forma parte fundamental del tratamiento de esta condición. Así que vamos a estar hablando del manejo nutricional para pacientes con diabetes. También vamos a mencionar las fórmulas especializadas, la suplementación y la complementación con fórmulas nutricionales. Vamos a mencionar específicamente el Enterex DBT o el Enterex DBCAL, como se conoce en países como México y Colombia, y cómo estas fórmulas pueden ayudar al manejo de la diabetes. Entonces voy a invitar a la licenciada por conectar en cualquier momento. Ahí está, licenciada, ¿cómo Hola, ¿qué está? tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy nos acompaña la licenciada Yuritsi Luna. La licenciada es nutrióloga, es educadora en diabetes, es adscrita a la unidad metabólica y soporte nutricional, integrante clínica de obesidad y trastornos metabólicos del Hospital Juárez en Ciudad de México, y además tiene experiencia en Health Marketing Nutrition. ¿Cómo está, licenciada? Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, entonces hoy vamos a estar hablando acerca de las estrategias nutricionales en el manejo de la diabetes. ¿Nos puede contar un poco acerca de este tema, licenciada, y cuáles son los principales retos que presenta el paciente con diabetes? Pues bien, sí, la diabetes es un tema muy amplio y hablar de diabetes es hablar de la clasificación que nosotros pues ya conocemos como diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, están otros tipos de diabetes, la diabetes gestacional. Pero el día de hoy, como son varios, la clasificación, vamos a hablar propiamente de lo que es la diabetes no insulino dependiente, es decir, la diabetes que se da mucho en poblaciones adultos, es decir, la diabetes tipo 2. Se está presentando cada vez más frecuente, sobre todo cuando vemos que están cambiando el estilo de vida, que los pacientes están presentando obesidad. Y al menos aquí en México, pues vemos que la prevalencia está aumentando en niños, sobre todo por los índices de obesidad tan altos. Por ejemplo, el 90% de los pacientes diagnosticados con diabetes tipo 2 vemos que tienen esta incidencia cuando está la obesidad y la diabetes en conjunto. Por lo tanto, para nosotros como profesionales de la salud, como para los pacientes, es un reto
abordar todo este manejo de la diabetes, porque no solamente es hablar propiamente como nutriólogos y enfocarme a la parte de alimentación, sino tengo que ver si se está tomando o no el medicamento, si se está manteniendo en activo, si se está adaptando, en qué etapa del duelo está de este diagnóstico de la diabetes, si está aprendiendo a reducir riesgos, es decir, que no se compliquen, sobre todo a nivel vascular, los vasitos de los ojos, de los dientes, de los pies, y sobre todo enfrentar los retos cotidianos que nos demanda propiamente el diagnóstico de diabetes como persona con diabetes. Entonces, pues propiamente yo creo que este día, como bien escuchaba ahorita en la introducción, es enfocarnos en estos temas nutricionales y hablar quizás de esta parte del índice glucémico y la carga glucémica, cuáles son los carbohidratos de lenta absorción y qué tipo de fórmulas podemos manejar con los pacientes con diabetes, es decir, fórmulas especializadas para personas con diabetes. Eso es lo que podríamos abordar en este tiempo que tenemos. Perfecto, entonces estaríamos hablando del índice glicémico, de los carbohidratos de lenta absorción y de las fórmulas especializadas, que son tres temas de suma importancia para el manejo de la diabetes. Sobre todo que se deben incorporar siempre e implementar en la dieta de estos pacientes para controlar la glicemia y controlar la condición. ¿Qué nos puede decir, vamos a empezar con el primer tema, acerca del índice glicémico, acerca de la carga glucémica? ¿Cuáles son las diferencias entre ambos? Bueno, primero vamos a manejar el concepto de índice glucémico. El índice glucémico va a ser la velocidad de la elevación de la glucosa, y esta a su vez pues va a elevar la insulina, que se encarga de metabolizar a la glucosa. Cuando están estos niveles elevados, se va a almacenar como energía y se va a transformar en grasa. Entonces, cuando hablamos de índice glucémico, vemos que la glucosa nos va a llegar a través de la ingesta de ciertos alimentos, principalmente de lo que son frutas y cereales. ¿Cuáles cereales? Pues el maíz, el trigo, el arroz, la cebada, la quinoa. Estos son los principales alimentos que nos van a elevar los niveles de glucosa. Y sobre todo, pues esto los manejamos ya cuando tenemos este manejo del conteo de carbohidratos, que eso podríamos hablarlo quizás en otra plática, pero es enfocarnos ahorita esa parte del índice glucémico, es decir, que los hidratos de carbono dentro de los tres macronutrimentos son los que van a tener mayor efecto sobre la glucosa, seguido de las proteínas y por último de los lípidos. Y por lo tanto, vamos a ver que se va a establecer el índice glucémico. El índice glucémico mide un alimento, es decir, mide ese patrón de glucosa y tiene un marcador de 100 a 70 y se maneja como valor alto, es decir, que se va a absorber más rápidamente y va a provocar la elevación de la glucosa, que ésta sea más rápida y más corta, a diferencia de los alimentos que están por debajo de 55 y que estos van a elevar la glucosa de forma más lenta y prolongada. Entonces, podríamos decir que este concepto es el mejor. No es que índice, carga, lo que sea mejor uno que el otro, pero para fines prácticos y a veces, ¿qué es lo que vemos más en las redes sociales, en medios de comunicación? Pues existe más número de tablas del índice glucémico a nivel general, pero no tenemos que menospreciar este otro concepto, que es la carga glucémica. Es decir, la carga glucémica es la velocidad a la que va a llegar la glucosa en sangre, junto con la cantidad de hidratos de carbono que se contienen en una porción. Es decir, cuando hablamos de carga glucémica, estamos hablando más del término 70-55 que manejan alto o bajo, estamos hablando de porción. Una taza de sandía
cuál es su carga glucémica. Podríamos ahorita imaginarlo y podrían decir la carga glucémica es elevada y cuál es el índice glucémico que presenta la sandía. Es meramente ejemplo. Pero bueno, la carga glucémica es una ecuación que multiplica el índice glucémico por la cantidad de hidratos de carbono que contiene un alimento. Esto se divide entre 100 y nos va a dar valores de 20 y lo vamos a considerar como alto. Entre 10 y 19 lo vamos a considerar como medio y menor a 10 lo vamos a considerar como bajo. Entonces, cuando menor sea la carga glucémica, aquí esto sí nos conviene a nivel nutricional, para proyectarlo a nuestros pacientes, vamos a ver que a menor carga glucémica, menor tiempo permanecerá este pico de glucosa en sangre y por lo tanto vamos a ver que este se va a metabolizar y se va a eliminar de forma más rápida. Por lo tanto, la elevación de la glucosa no solo depende del índice glucémico, sino de la cantidad de la combinación de los carbohidratos. Entonces va a resultar esto importante para las personas que tengan diabetes y sobre todo para aquellos alimentos que nos dan carbohidratos y aprender a pasar, a transmitir ese mensaje de las porciones ideales para empezar a manejar pues esta carga y entonces controlen los niveles de glucosa. Perfecto, entonces, de manera muy sencilla, mientras más alto sea el índice glicémico y mientras más alta sea la carga glucémica, más se nos va a disparar nuestros niveles de azúcar en sangre, por lo cual es conveniente tratar de consumir alimentos con menor índice glicémico y menor carga glucémica. ¿Hay factores que afectan el índice glicémico de un alimento? ¿Cuáles serían? ¿Nos puede comentar un poco acerca de eso? Sí, claro. Por ejemplo, me gustaría comentar así, podemos comer alimentos con bajo índice glucémico. Pensemos, bajo índice glucémico, recordemos que es cifras menores a 55. Y como ejemplo, tomemos lo que es la naranja. Una porción es una pieza. El plátano, una porción es media pieza. Y ahí nos estamos hablando de porciones. Pero cuando hablamos de índice glucémico, vemos que la naranja o el plátano se encuentran con un índice glucémico de 55, pero vamos a ver que tienen un alto contenido de hidratos de carbono cuando estos se manejan en forma, por ejemplo, de jugo. ¿Por qué? Porque para hacer un vaso de jugo de naranja no voy a ocupar una naranja, voy a ocupar 2 o 3 naranjas. Entonces, ahí pues el índice glucémico pues se va a ver alterado. También vemos que a veces dicen, no me puedo comer media pieza de plátano, me como 1 o hasta 2, y entonces pues aquí va a incrementar lo que es la carga glucémica. ¿Por qué? Porque está aumentando el nivel de carbohidratos. Por lo tanto, ¿cuál sería la invitación en esta tarde? Que no tenemos que satanizar las frutas, no, porque decimos, no coma papaya, no coma plátano, no coma sandía, porque tienen, a veces es algo que escuchamos mucho en la consulta, porque nos dicen que tienen índices glucémicos elevados. Sin embargo, recordemos que no nos podemos nada más enfocar al índice glucémico, sino a este binomio de conceptos. Índice glucémico, carga glucémica y manejar porciones. Por otro lado, podemos ver alimentos de alto índice glicémico, como por ejemplo podría ser la miel. Tiene un alto índice glucémico, está en 70, o podemos pensar en bombones, en unos bombones como vienen en un empaque pequeño, pero la porción son 2 piezas. Entonces, mientras yo me coma la porción, que son 2 cucharaditas de miel, o me coma 2 piezas de bombón, no voy a tener problema. Pero la realidad es que no comemos así. No me como 2 bombones de la bolsa, me como todo el paquete completo, y entonces ahí la carga glucémica pues se ve alterado y por lo tanto pues va a impactar no solo en los niveles de glucosa, sino en los niveles de insulina. Aquí tenemos también que cuidar esa parte. Por lo tanto, no es
quisiera yo dejar así como muy puntual, no solo es qué comemos, sino cómo lo comemos, en qué presentación lo comemos. Y contestando propiamente a esta parte de que me decías, ¿qué factores influyen en el control de los niveles de glucosa? Pues fíjense bien, tiene que ver la cocción, la preparación por un lado de un alimento, es decir, pensemos en un alimento que se corta. Tú cortas un alimento, que lo pelas, que lo mezclas, que lo haces puré, que lo haces jugo, seguramente te va a dar como resultado un alimento con un índice glucémico elevado, con una carga glucémica elevada, y podemos poner como ejemplo un jugo de manzana. Piensen en un jugo de manzana que te dicen tiene saborizantes, en un juguito de Tetrabric tiene un índice glucémico elevado, viene en presentación jugo, ya está pelado, licuado, todo este proceso químico que pasa, y pensemos por otro lado, vean en ese mismo alimento, pensemos en este mismo alimento que no está ni pelado, ni hecho jugo, y que solamente es la manzana en su forma normal. Es decir, este alimento en su forma normal, como una porción, que es una pieza, pensemos en el tamaño estándar, no en una manzana Red Delicious, porque son más grandes. Esta manzana en un tamaño normal te va a ofrecer fibra, te va a ofrecer muy poquitas proteínas, pero ahí lo va a tener. Y entonces va a disminuir el índice glucémico y la carga glucémica porque la porción es una pieza. Entonces, esos son los factores que van a influir entre el índice y la carga glucémica, la forma de cocción, preparación y la manera en que lo consumimos, y que sobre todo estén manejando este concepto de porciones, para eso estamos nosotros los especialistas en nutrición, para decirle a nuestros pacientes cómo comer esto. Y si nosotros, por ejemplo, vemos en distintos estudios como profesionales de la salud, estamos encargados de ver estos, también por otro lado, lo que es medicina basada en evidencias, nutrición basada en evidencias. Vamos a ver que reduciendo un índice glucémico, una carga glucémica, vamos a ver que van a impactar en los resultados de la hemoglobina glucosilada como indicador de control glucémico, y también van a impactar en el índice de resistencia a la insulina. ¿Cuál es ese índice? Que muy pocos nutriólogos lo manejan, es el índice HOMA. Sabemos que un índice menor a 3, estamos controlando esos niveles, no solo de carbohidratos, de glucosa, perdón, sino de insulina. Entonces nos vemos obligados a hacer también este tipo de mediciones. Perfecto, sí, y yendo a lo que acaba de mencionar, licenciada, acerca de nutrición basada en evidencia. De hecho, el lema de Victus es nutrición basada en ciencia, y de hecho por eso es que el Enterex DBT o DBCAL, como se conoce en México y Colombia, fue formulado con un bajo índice glicémico. De hecho, uno de los ingredientes que contiene esta fórmula son carbohidratos de lenta absorción. ¿Qué nos puede contar, licenciada, acerca de los carbohidratos de lenta absorción? ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? Ok, hay una clasificación que también nosotros manejamos, que son los hidratos de carbono de lenta absorción, y estos pueden ser en complejos o simples. Los complejos pues se van a caracterizar porque se demoran más tiempo en ser digeridos y absorbidos por el tracto gastrointestinal, y por lo tanto la glucosa que aportan este tipo de hidratos de carbono pues se van a liberar lentamente, y entonces esto va a hacer que se produzca una glucemia moderada comparado con los hidratos de carbono de rápida absorción. Esa es la gran diferencia. Por ejemplo, tenemos la isomaltosa. Pensemos en este carbohidrato. Este carbohidrato es de lenta absorción, sobre todo porque en los últimos años se han hecho varios estudios de lo que hablábamos, y aquí propiamente es más nutrición basada en evidencias, y vemos que esta isomaltosa es de lenta absorción, y particularmente interesante porque su molécula de sacarosa es similar a la que está formada por la glucosa más la fructosa.
Pero aquí, sin embargo, esta isomaltosa tiene un enlace especial entre los dos enlaces de azúcares que se hacen más difícil de desdoblar. Esto es hablando químicamente. ¿Y qué es lo que va a provocar a nivel intestinal? Pues que estos se digieran y se absorban más lentamente, que tengan una carga de glucosa más baja, ahí podríamos hablar de carga glucémica, va a producir que la elevación de glucosa en sangre pues no sea tan rápida como sí puede ser en otras fórmulas que encontramos, y aquí sería valorar la calidad de las fórmulas que se indican, que muchas tienen un sabor muy agradable porque se lo está aportando el jarabe de maíz, que nosotros volteamos la latita y dice jarabe de maíz, nos da ese carbohidrato rápido, con sabor un poco más agradable, pero no va a favorecer para el salud de mi paciente con diabetes, hablando propiamente del tema. Por lo tanto, ¿qué le podemos también sacar como provecho a este tipo de somaltosa? Que tiene una disponibilidad de energía prolongada, que va a mejorar la oxidación de grasas durante una actividad física. Por eso a veces vemos que ciertos deportistas están tomando más este tipo de complementos. Se usa también la isomaltosa en bebidas deportivas, es más común que estamos encontrando esto. Y en Japón, por ejemplo, en este tipo de países asiáticos lo utilizan como un sustituto de azúcar, como los que también manejamos acá en México. Perfecto. ¿Y qué nos puede decir acerca de la fibra? ¿Son también considerados carbohidratos de lenta absorción? ¿También imparten un bajo índice glicémico? ¿Qué nos puede mencionar al respecto? Bueno, la fibra es un carbohidrato complejo. Estos van a estar compuestos por diferentes tipos de carbohidratos, es decir, como la glucosa, la fructosa. Esta fibra se va a encontrar principalmente en frutas y verduras y en aquellos alimentos almidonados, como son los cereales integrales. Esos cereales integrales que a veces vienen en caja o vienen en forma de pan, es donde vamos a encontrar el mayor aporte de fibra. Pero aquí vemos que van a tener enlaces especiales entre ellos para hacerlos más, esto hace que sean más un poquito más prolongada la digestión, sobre todo por las enzimas digestivas que encontramos a nivel gastrointestinal. ¿Qué beneficios nos va a dar la fibra? La fibra va a disminuir esta digestión y absorción de los carbohidratos, por eso es muy bueno que nosotros indiquemos fruta y no que lo que ya habíamos comentado, que digamos, no, fruta no pongas o nada más una porción, o a veces quitan la fruta dentro del tratamiento nutricional del paciente con diabetes. No lo tenemos que hacer por este beneficio que nos da la fruta. ¿Por qué? Porque también van a disminuir la velocidad con la que aumenta la glucosa en sangre, y entonces aquí vamos a hablar con los pacientes, más que darle el concepto al paciente, tú le vas a indicar alimentos con carga glucémica menor a 10 en la medida de lo posible. Vamos a ayudar a prevenir que estos picos de sangre pues se estén dando. Aquí podemos manejar el conteo de carbohidratos. Hay niveles en el conteo de carbohidratos, el básico, el intermedio y el avanzado, y podemos manejar en esta etapa el básico. ¿Para qué? Para que nosotros le ayudemos al paciente a que se tenga esa sensación de saciedad y sobre todo a controlar el apetito. ¿Por qué? Porque también promueven la salud intestinal. ¿Cuál sería un plus de que nosotros estemos manejando la fibra? La fibra va a funcionar también como prebióticos, es decir, estos bichitos que son benéficos y que tenemos a nivel gastrointestinal. También tenemos otro tipo de fibra que me gustaría destacar y que se manejan también en los complementos, no solo en los alimentos, como son los FOS o los fructooligosacáridos, es decir, esa fibra que tiene doble beneficio. ¿Por qué? Porque tiene fibra y tiene prebiótico, y entonces los prebióticos van a promover ese buen funcionamiento intestinal, es decir, van a hacer que estemos manejando un tránsito intestinal saludable, sobre todo para evitar que existan más patógenos a nivel intestinal.
Perfecto, entiendo. Entonces, bueno, sabemos que el Enterex CBT o de Becal fue formulado con fibra, de hecho contiene fructooligosacáridos, contiene isomaltulosa y pues sabemos que estas fórmulas especializadas pueden ser de muchísima ayuda para el manejo de la diabetes de algunos pacientes. ¿Cómo se pueden incorporar estas fórmulas en la dieta de personas con diabetes? Bueno, por una parte aquí que vemos se recomienda que un paciente con diabetes distribuya su ingesta. Por ejemplo, vemos que a los pacientes les podemos dar indicaciones de 3 tiempos de comida o 5, 3 fuertes y 2 colaciones. Al menos aquí en México lo hacemos y tenemos que valorar si realmente necesita esas colaciones dependiendo de la cantidad de carbohidratos que consuma o de lo que nosotros le vamos a indicar, porque podemos tener un paciente con diabetes y además tiene obesidad y podemos hacer uso de estas colaciones para también favorecer el control de peso. Nos va a ayudar a que no se presenten estos picos de glucosa, nos va a ayudar a que los pacientes no presenten atracones de glucosa, sobre todo porque lo que buscamos a primera instancia cuando prolongamos los tiempos de comida y no se hacen colaciones, pues que el paciente vaya principalmente a buscar algo dulce. Entonces, qué podemos hacer? No siempre va a ser fácil cuando andamos en la calle o estamos trabajando, a veces salir a la carrera, no tener los alimentos de forma rápida, estamos en la calle simplemente, pues, ¿qué encontramos? En su mayoría encontramos una tienda que seguro va a tener refrescos clasificados, sí, negros, pues, y vamos a ver que son alimentos rápidos, alimentos poco saludables, alimentos que nos causan mucha tentación, que son agradables al paladar, y por lo tanto, si yo tengo diabetes y estoy en esta situación, y no tengo tiempo de preparar mis alimentos, pues una opción sería manejar en esos tiempos este tipo de fórmulas, sobre todo cuando el paciente está muy consciente de ese control de carbohidratos, de esos picos, cuando ya ha manejado controles de glucosa, pues de forma más constante, pues ya no quieres comer cualquier cosa, ya no te prestas para este tipo de cosas y por lo tanto, pues no vamos a encontrar en una tienda pues frutas, verduras, desinfectadas, como quisiéramos. Entonces, ahí podríamos utilizar este tipo de fórmulas especializadas para pacientes con diabetes y que puedan tener dentro de sus componentes de carbohidratos este tipo de fibras que ya mencionamos, como es la isomaltosa, los fructooligosacáridos, las maltodextrinas. Podemos utilizar también los edulcorantes no calóricos. Es una opción que lo tengan las fórmulas. Entonces, se puede usar como sustituto o como reemplazo de un tiempo de comida. Se puede utilizar como reemplazo del desayuno o de la cena. Entonces, también es importante cuidar las proteínas que tengan este tipo de fórmulas, no solo los carbohidratos, porque a veces, pues sí, cuidan los carbohidratos, pero están muy bajitas en proteínas. Sí, y que sea proteína también de alta calidad, ¿correcto? Así es que tenga un buen aporte y calidad de proteínas. No es nada más indicar una fórmula enteral especializada, porque sí, sino tenemos que voltear la latita, lo que casi nadie ve en chiquito, y en la fuente de carbohidratos que contienen nuestros complementos que indicamos a los pacientes. Claro. También es importante, me imagino, que estas fórmulas sean balanceadas, que contengan los tres macronutrientes, sobre todo si se van a utilizar como un reemplazo de comida. Así es. Correcto. Sí. Buenísimo. Pues sí, de hecho, el Enterex CBT contiene grasas buenas, proteína de alta calidad y tiene carbohidratos para hacerlo un complemento completo, valga la redundancia, para estos pacientes que necesitan incluso hasta utilizarlo como reemplazo de una comida. ¿Hay algo más, licenciada, que quiera agregar de lo que yo no le haya preguntado o que no hayamos mencionado ya?
Pues que en mi caso yo soy nutrióloga y además soy educadora en diabetes. Entonces podemos trabajar de la mano con diferentes profesionales de la salud, no solamente mis compañeros médicos, sino dentistas que a veces quieren pues hacer extracciones pero tienen niveles muy elevados de glucosa, pues canalícenlos con nosotros nutriólogos y si todavía además cuentan también con esta otra opción de ser educadores en diabetes, pues todavía manejamos al paciente en sus 7 comportamientos. No solamente vemos alimentos, sino vemos más comportamientos para ayudar a disminuir los niveles de glucosa. Entonces, trabajando en equipo y de la mano, podemos hacer muchas cosas. Perfecto. Acá están preguntaron si lo ideal entonces es consumir alimentos de bajo índice glucémico y baja carga glucémica. Sé que esto ya lo mencionamos, pero estaba la pregunta, no sé si quieres volver a responderla. ¿Qué vamos a recomendar como nutriólogos? Este concepto es más para nosotros, hablar de carga glucémica. Vamos a recomendar alimentos con carga glucémica moderada a baja, porque ahí nos va a ver obligados a contar porciones, a contar carbohidratos. Entonces, índice glucémico, tratemos de no utilizarlo tanto como una herramienta para la consulta, mejor manejemos porciones con nuestros pacientes y controlemos su ingesta de carbohidratos y van a ver que van a impactar en los niveles de glucosa. Excelente, licenciada. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros. Espero poder organizar otra charla con usted para hablar de los millones de temas que abarcan una condición tan popular como la diabetes. Y nada, una vez más, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y estoy a sus órdenes. Hasta luego. Hasta luego.